Una receta de bebida para fiestas requiere 8 cucharadas de mezcla en polvo por un galón de agua. Decides triplicar la receta para una fiesta. Cuando se trata de servir la bebida de la fiesta, prueba la bebida y decide que no es lo suficientemente dulce. Agrega 2 cucharadas más de mezcla en polvo a la bebida de la fiesta. A. Defina una variable para representar el número de cucharadas de mezcla en polvo que requiere la receta original. Usemos la variable S. Indicaremos que S es igual al número de cucharadas de mezcla en polvo en la receta original. B. Escriba una ecuación que represente el número conocido de cucharadas de mezcla en polvo en la receta original. La receta original requiere 8 cucharadas de mezcla en polvo, y por lo tanto la ecuación es S es igual a 8. Para C, construya una ecuación que represente la serie de alteraciones mencionadas anteriormente para reflejar el número de cucharadas. Se utiliza en la bebida de la fiesta cuando se hace. Mantenga un registro de cada alteración en una ecuación separada. Si comenzamos con la ecuación S es igual a 8, y ahora repasemos las alteraciones. Primero, decides triplicar la receta para una fiesta. Para triplicar una cantidad, multiplicamos por 3. Para representar esta alteración como una ecuación, tomamos la ecuación S es igual a 8 y multiplicamos ambos lados por 3. Y debido a que la multiplicación es conmutativa, podemos mostrar esto de dos maneras. Podríamos escribir S por 3 debe ser igual a 8 por 3. Particularmente cuando tenemos una variable multiplicada por una constante, o en este caso S multiplicado por 3, normalmente lo escribimos como solo 3S. Sigamos adelante y escribamos la ecuación como 3S iguales. Dejemos el lado derecho como 8 veces 3, para mostrar que la alteración está triplicando el número de cucharadas de mezcla en polvo. La siguiente alteración es que pruebe la bebida, y decida que no es lo suficientemente dulce y agregue 2 cucharadas más de mezcla en polvo. Para representar esta alteración, tomamos esta ecuación y escribe una ecuación equivalente sumando 2 a ambos lados de la ecuación. Esto nos da 3S más 2 es igual a 8 veces 3 más 2. Entonces, cualquiera de estas dos ecuaciones representa la primera alteración, y esta última ecuación representa ambas alteraciones. Pasemos a la parte 500. Copié la última ecuación de la parte inferior de la diapositiva anterior aquí en azul, que representa las alteraciones de la receta original. Para D, cuando la receta esté completa, alteraciones incluidas, ¿cuántas cucharadas de mezcla en polvo se usaron para hacer la receta alterada? Mirando hacia atrás en esta ecuación, si evaluamos el lado derecho de la ecuación, sabremos exactamente cuántas cucharadas de mezcla en polvo se usaron en la receta alterada. La expresión en el lado derecho de la ecuación es 8 veces 3 más 2. Usando el orden de las operaciones, multiplicamos antes de sumar. 8 veces 3 es igual a 24. 24 más 2 es igual a 26. Esto debería tener sentido, porque recuerda que primero triplicaste la receta. 8 veces 3 nos da 24 cucharadas, y luego agregaste 2 cucharadas más, dando un total de 26 bolas. Así que ahora sabemos 26 cucharadas de la mezcla en polvo fueron utilizados en la receta alterada. Para E, ¿cuál es la expresión que describe el número de cucharadas de mezcla en polvo en la receta alterada? Bueno, la expresión en el lado izquierdo de la ecuación es la expresión que describe el número de cucharadas de mezcla en polvo en la receta modificada. Entonces C, es la expresión 3S más 2. Y finalmente, para F, supongamos que comienzas con una receta que usó una cantidad diferente de cucharadas de mezcla en polvo en la receta original. Usted hace las mismas modificaciones a esta receta que antes. El resultado es usar 20 cucharadas de mezcla en polvo. En la receta alterada escribe una ecuación que describa esta situación. Bueno, ya sabemos que esta expresión, aquí, describe las dos modificaciones a la receta original y, por lo tanto, si realizamos las mismas alteraciones y el resultado es 20 cucharadas ahora, la ecuación que describe esta situación es 3S más 2 ahora es igual a 20. Así que hemos terminado, pero si echamos un vistazo a esta ecuación, tal vez podamos determinar el valor de S que satisface esta ecuación, o hace que esta ecuación sea verdadera. Recuerde que este valor de S sería el número de cucharadas en la receta original de esta nueva receta.
y porque 18 más 2 es igual a 20, y 3 veces 6 es igual a 18. S es igual a 6 satisface la ecuación, lo que significa que esta nueva receta comenzó con 6 cucharadas de mezcla en polvo. Espero que hayas encontrado esto útil.